Descubierto. El increíble secreto de su madre, que transformó la burla en asombro por su esposa. El sol comenzaba a ocultarse tras las casas de colores vibrantes del barrio, cuando Alejandro, con la mirada perdida, se enfrentó a su reflejo en el espejo. Tenía 28 años y una vida que sentía que ya no le pertenecía, encerrado en un trabajo que le arrebata la inspiración. Fracasado. Era la palabra que sus compañeros lanzaban como dardos a su autoestima. Cada burla era un eco en su mente, amplificando las dudas que lo atormentaban. ¿Tenía algún valor real? Las palabras de su madre, doña Clara, siempre resonaban en su mente. Ella le había enseñado a soñar y a valorar el esfuerzo, pero en una vida plagada de sombras, creer en él mismo se había vuelto difícil. Esa tarde, tras una acalorada discusión con sus colegas sobre un proyecto que ni siquiera consideraban digno de su atención, la frustración y la tristeza lo llevaron hasta su hogar. La puerta le dio la bienvenida con la calidez de su madre, que siempre sabía cuándo él necesitaba un abrazo. Sin embargo, cuando comenzó a contarle sobre su día, las palabras se enredaron en su garganta. Alejandro deseaba hacer más, ansiaba dejar de sentir esa opresión en su pecho, esa sensación de que algo dentro de él se marchitaba. Lo que nunca imaginó era que la revelación cambiaría su vida para siempre. Fue entonces, mientras doña Clara preparaba su comida favorita, que ella comenzó a desenterrar los recuerdos de su juventud. Alejandro, necesito contarte algo que nunca he compartido. Comenzó con la voz temblorosa, y sus ojos se llenaron de nostalgia. A medida que narraba su historia oculta, Alejandro quedó pasmado. La arquitecta talentosa, cuyo arte había dado vida a impresionantes construcciones, ahora solo era vista como la madre abnegada. Las menudas huellas de sus sacrificios se entrelazaban con los sueños rotos de su hijo, y él comenzó a cuestionarse si el camino que había elegido realmente era el que deseaba. ¿Era posible que el legado de su madre estuviese enterrado en las mismas calles que lo rodeaban? Se sentó con el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de admiración y una punzada de culpa. Sin embargo, había algo más, un fuego interno que parecía despertar en él. Con cada palabra que doña Clara compartía, su propio deseo por brillar en la arquitectura tomaba fuerza. Alejandro sabía que debía rendir homenaje a esos sueños perdidos, y el concurso arquitectónico se presentó como una salida. Sin embargo, esa decisión no estaba exenta de miedo. El eco de las risas burlonas de sus colegas resonaba en su mente, plantando semillas de duda. Cada trazo que intentaba hacer se nutría de inseguridad. ¿Seré tan valioso como mi madre?, se preguntaba con frecuencia. La presión de sus propias expectativas comenzó a pesarle como una piedra en el pecho. Necesitaba una guía, alguien que creyera en él, hasta que su antiguo profesor cruzara su camino y le ofreciera su apoyo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La transformación de Alejandro era palpable, pero las sombras del pasado seguían sus pasos. La idea del concurso se convirtió en un refugio, pero a cada momento sentía que la hoja en blanco lo enfrentaba a su monstruo interno. La sensación de no pertenecer, de ser un impostor. Así fue como, un día, con su obra lista y la emoción corriendo por sus venas, avanzó hacia el escenario, el murmullo del público envolviéndolo como un manto pesado. Pero tan pronto como comenzó a presentar, una voz familiar resonó en el salón. Eso es justo lo que yo había diseñado. La angustia se apoderó de él, y con sus miedos volviendo a tomar forma, Alejandro se preguntó si acaso la verdad sobre su madre era más impactante de lo que había imaginado. Con el corazón latiendo desbocado, Alejandro sintió cómo el sudor comenzaba a brotar en su frente. La voz que lo había interrumpido provenía de un antiguo colega, un compañero de la facultad que había brillado con luz propia y que siempre había estado un peldaño por encima de él. La mirada desafiante de su antiguo rival se clavó en su pecho como un punzón. ¿Cómo te atreves a presentar algo que es esencialmente mío?, había dicho, y Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sin tiempo para reaccionar, toda la sala se volvió un mar de murmullos.
Las palabras de su madre, esos sueños ocultos, parecían difuminarse, tomando un giro doloroso. La imagen de su creación, que antes había sido un símbolo de esperanza y reivindicación, se convirtió en un reflejo de su inseguridad. Alejandro buscó por un instante la mirada de su profesor, un rayo de luz en la penumbra, pero lo que encontró fue un semblante de decepción. La adrenalina del momento lo empujó a actuar. Se plantó en el centro del escenario y tomó una profunda respiración. En lugar de retroceder, decidió confrontar la situación. Esta obra refleja mis propios sueños, mis luchas. Su influencia estuvo presente, claro, pero cada línea de este diseño lleva mi marca, mis decisiones personales, declaró, intentando que su voz sonara firme y decidida pese a la tormenta que lo desbordaba por dentro. Mientras hablaba, la sensación de ser un impostor comenzaba a evaporarse lentamente. En su interior, un torrente de emociones y recuerdos empezaron a entrelazarse. Las risas de su madre, sus noches susurrándole motivación, su lucha por salir adelante. Fue en ese instante que comprendió que tenía que dejar atrás los ecos del pasado, que era su momento de ser, de crear su propia identidad como arquitecto. Después de la presentación, encontró a su profesor en el pasillo. La conversación fluyó como un bálsamo para su espíritu. Su mentor le recordó que no siempre había que tener la aprobación de otros para validar su trabajo. Tú eres más que la sombra de tu madre o del pasado. Tu diseño tiene vida, y eso es lo que importa, le dijo con una calidez que resonó profundamente en él. Alejandro regresó a casa con el alma agitada, pero con una chispa renovada. Los ecos de su inseguridad comenzaban a desvanecerse a medida que la imagen de su madre se consolidaba en su mente, no como un ícono distante, sino como una fuente de inspiración. Decidió que no podía dejar que el miedo a ser juzgado dirigiera su vida. Comenzó a bosquejar ideas, a dar forma a lo que había empezado en el concurso, comprendiendo que su voz merecía ser escuchada. La noche se tornó en un refugio de creatividad para Alejandro. Sin embargo, al caer las primeras luces del día, una inquietante realidad lo aguardaba. Recordó las palabras de su colega y la mirada de desdén de su profesor. Esto no termina aquí, pensó con determinación. La lucha por su lugar en el mundo apenas había comenzado, y un nuevo reto se acercaba. ¿Qué pasaría cuando descubriese la conexión más profunda entre su obra y el legado de su madre? La necesidad de desentrañar la verdad se convirtió en el motor que lo impulsaría hacia adelante, preparándose para un enfrentamiento que cambiaría el rumbo de su vida. La mañana llegó con una brisa fresca que prometía renovación, pero Alejandro se sentía inmerso en un torbellino. El eco de las palabras de su rival persistía en su mente, y cada vez que se asomaba a su diseño, la sombra del desafío se proyectaba ominosamente sobre él. Estaba decidido a convertir esa presión en una fuente de motivación, así que tomó su cuaderno y se dispuso a trabajar en algo que no solo honrara su visión, sino también el legado que había heredado de su madre. Mientras el lápiz danzaba sobre las páginas, comenzó a investigar los proyectos de su madre. Sabía que había dejado una impronta en el mundo de la arquitectura, pero había algo más, un secreto que siempre había estado oculto detrás de su renombre. Con cada dato que adquiría, sentía cómo sus cimientos se reformulaban. Su madre había luchado contra el conformismo, había peleado por un estilo que reflejara la esencia de quienes lo habitaban. Con el rostro abarrotado de determinación, decidió visitar su antigua oficina, un lugar impregnado de memorias, que había sido testigo de batallas creativas y encuentros que cambiaban vidas. Al abrir la puerta, el aire denso le dio la bienvenida como un viejo amigo. Caminó entre los planos y modelos. Cada rincón era una cápsula de historia que latía con la fuerza de la pasión de su madre. Mientras exploraba, un objeto brilló en medio de la oscuridad. Un modelo a escala impecablemente diseñado. Se acercó, y al reconocer la firma de su madre, su corazón palpitó con fuerza. Este diseño no era solo una obra, era una declaración. De repente lo entendió todo. Su madre había sido acusada de plagio en el pasado, uno de los momentos que había marcado su carrera. La incertidumbre y el miedo que Alejandro había creído inherentes a su propia situación eran los mismos que su madre había enfrentado. La conexión entre ambos se encendió como un fulgor en su interior, y con ello, la chispa para redimir no solo su trabajo, sino el de ella. Recogió el diseño, sintiendo el peso no solo del papel, sino también de la historia compartida. Era un reto claro, demostrar que el verdadero valor de una obra radica en la autenticidad de quien la crea.
Con renovado fervor, se sentó frente a su computador y comenzó a articular su propuesta de manera radicalmente diferente. No solo incorporaría las influencias de su madre, sino que también revelaría su propia interpretación. Combinaría sus visiones en un solo espacio que llevara no solo su nombre, sino también el de ella. Con cada minuto que pasaba, la inseguridad se disolvía, transformándose en confianza. Era su momento de robar el aliento de quienes le rodeaban. Sin embargo, cuando hizo una pausa para contemplar su creación, un sentimiento de adversidad lo invadió de nuevo. Debía enfrentarse a su rival, no solo con su trabajo, sino también con sus propias dudas. La defensa de sus derechos artísticos era apenas el principio. La verdadera batalla era entender su voz y utilizarla de tal manera que reclamara el espacio que se le había negado. Con el diseño tomando forma, la necesidad de demostrar su valía lo obligó a cuestionar su compromiso contigo mismo. Estaba listo para enfrentarse a la sombra de su madre y al mismo tiempo a las de los demás. El día del concurso se acercaba, y Alejandro se encontraba en una encrucijada vital. Sabía que sus elecciones en los siguientes días serían cruciales. La guerra entre la creación y la validación personal apenas comenzaba. ¿Qué decisiones tomaría cuando se viese cara a cara con su rival? ¿Lograría desmarcarse en un entorno donde siempre había vivido a la sombra? La lucha por su identidad artística estaba a punto de alcanzarlo en un enfrentamiento que cambiaría por completo su vida profesional. Alejandro se encontraba sentado en su escritorio, el zumbido de la ciudad como un eco lejano, mientras repasaba su diseño una vez más. La conexión con su madre se hacía más palpable a cada trazo que daba. Casi podía escuchar sus sabias palabras resonando a través de los años. Sabía que el próximo paso iba más allá del diseño en sí. Era el reflejo de un legado, un mensaje oculto que debía ser entendido. Todo lo que había descubierto sobre su pasado debía ahora ser traducido en su propia voz, un acto de traición y redención al mismo tiempo. Las horas se sucedieron. Su computadora destellaba bajo la luz del atardecer, y la presión comenzaba a transformarse en algo tangible. Sin embargo, el incesante ruido de la duda asomaba en su mente. Cada vez que se asomaba a la ventana, una parte de él sentía que el mundo lo miraba con escepticismo. ¿Podría realmente superar la sombra de su madre y enfrentar su propio legado? Esa pregunta lo atormentaba y, a la vez, lo empujaba hacia adelante. Decidió asistir a una conferencia de arquitectura en la que su rival tendría la oportunidad de hablar. Era una oportunidad para observar, para entender su forma de pensar y prepararse para lo que vendría. La decisión de hacerlo era agónica. Alejandría se la pasaba proporcionando juicios de valor, y en su mente, los ecos de sus comentarios despectivos lo torturaban. La ansiedad apretaba su pecho mientras se preparaba para salir. Al llegar al lugar, Alejandro se sintió abrumado por la multitud. Las voces reverberaban, y las sonrisas ocultaban rivalidades sutiles. Se abrió paso entre los asistentes, manteniendo la mirada fija en el escenario. A medida que su rival comenzaba a hablar, cada palabra emanaba confianza y astucia. Pero en el fondo, a Alejandro le sobresalió una verdad. No era inteligencia la que lo diferenciaba, sino la autenticidad y la lucha por ser verdaderamente él. Al final de la charla, envuelto por los murmullos de la audiencia, su rival aceptó preguntas. Se le ocurrió que podría usar este momento. Se levantó, y con la voz temblorosa y firme a la vez, preguntó sobre la inspiración detrás de su último diseño. La respuesta fue sorprendentemente banal. Su rival hablaba de métricas, de cifras, de tendencias. Cada declaración lo distanciaba de la esencia que Alejandro había encontrado al revisar los proyectos de su madre. A medida que el diálogo avanzaba, observó cómo la audiencia se dejaba llevar por el brillo superficial de las palabras, sin cuestionar la profundidad detrás de ellas. Una chispa de determinación surgió en su interior. Lo que él presentaría sería un grito sincero de reconocimiento a su legado, no un juego de números. Salió de la conferencia con el corazón latiendo fuerte. La realidad era clara. La mecánica pura no podría sostener su obra. La autenticidad era su mayor aliada y arma. Con esto en mente, se tomó un tiempo para reflexionar. Sin querer, había puesto en evidencia su propia veta creativa, una que mezcla los principios de su madre con su propia visión. El tiempo era un lujo que no podía permitirse. Volvió a su espacio de trabajo con la determinación renovada de incorporar cada elemento vital que había aprendido, cada trazo, cada color, cada matiz que lo identificara como un arquitecto, y, por encima de todo, como su propio hombre.
Justo cuando pensaba que su camino estaba claro, una notificación emergió en su teléfono, un mensaje inesperado de su rival. ¿Te gustaría discutir tu propuesta antes del concurso? Creo que sería interesante. El dilema se presentó en su mente como un océano en tempestad. ¿Debía aceptar y arriesgar la premisa de su trabajo, o rechazar el invitado y jugar solo su carta? Alejandro se encontró en un cruce. Cada decisión pesaba en su conciencia con el eco de sus decisiones pasadas. Era el momento de demostrar no solo su capacidad, sino de reconectar por completo con su esencia artística. Antes de responder, se detuvo a meditar. ¿Sería este el momento de abrirse o, por el contrario, formar su propio camino a la auténtica creatividad, sin sombras que le pesaran? La respuesta, choque y desafío eran irrefrenables, y tenía que encontrarla en el lugar más inesperado, en su interior. Alejandro observó la pantalla de su teléfono como si fuera un espejo que reflejara no solo su imagen, sino también su conflicto interno. La invitación de su rival pulsaba en su mente, exigiendo una respuesta. La duda que lo había seguido desde la conferencia ahora se amplificaba. Aceptar significaría entrar en un juego de estrategia y manipulación, pero también un hito que podría acercarlo a otros profesionales que valían su trayectoria. Con cada segundo que pasaba, la ansiada claridad que había sentido al salir de la conferencia comenzaba a desvanecerse. Hacía años que su madre había señalado la importancia de forjar conexiones auténticas, de no permitir que las rivalidades se convirtieran en muros infranqueables. Pero, ¿podía realmente confiar en su rival? Cada palabra de él sonaba aún en su mente. La superficialidad, el enfoque en las cifras, la falta de pasión. Todo eso estaba en juego. Finalmente, decidió que la única forma de avanzar era abordar esta encrucijada como una oportunidad. A pesar de su recelo, pulsó enviar, aceptando la propuesta. Quizás en su análisis de la propuesta pueda encontrar aspectos que aún no he considerado, pensó. Poco tiempo después, se encontraron en una cafetería próxima a su estudio. Alejandro llegó con su carpeta de diseños bajo el brazo, cada hoja representando no solo su labor, sino su pasado y la lucha por su legado. Sentado frente a su rival, sintió esa tensión que había anticipado. La risa burlona que solía resonar en las conversaciones informales con otros colegas se convirtió en un eco silencioso en su mente. Al comenzar la reunión, su rival mostró una actitud sorprendentemente abierta y analítica. Sin embargo, Alejandro decidía cada palabra con temor. Cada frase que salía de su boca era un delicado paso en un terreno minado. A medida que la conversación avanzaba, superaron los puntos técnicos y comenzaron a ahondar en las motivaciones detrás de sus diseños. Fue entonces cuando su rival reveló un aspecto que Alejandro no había anticipado: las emociones detrás de la arquitectura. Mencionó un fragmento de su historia familiar que reflejaba las dificultades y sacrificios por los que había tenido que pasar, recordando que la arquitectura no era solo un medio de construcción, sino un vehículo para transmitir historias. De pronto, Alejandro sintió una chispa de conexión. Su rival también luchaba con sombras. Sin embargo, la ira se agolpó en su interior. ¿Por qué había asumido que ese rival, cuya actitud había despreciado, solo se regía por su ego? Esta revelación encendió un nuevo fuego en su vida, el deseo de explorar más allá de su propia burbuja y comprender lo que había hecho caer en la superficialidad de los círculos arquitectónicos. Tras la reunión, Alejandro regresó a su estudio sintiéndose revitalizado, pero lleno de preguntas. La pieza que había sido el centro de su enfoque ahora se complicaba. Su rival había plantado una semilla de duda y reflexión en él. Ya no era simplemente el hijo de su madre que trataba de establecer su camino, sino un arquitecto que comenzaba a entender la profundidad de su arte. Los días siguientes fueron de incertidumbre y descubrimiento. Se dedicó a redescubrir su legado de una forma más honesta. Buscó la esencia detrás de cada trazo, indagando más sobre los influentes aspectos personales y emocionales que su madre había incorporado en sus diseños. Esto lo llevó a leer viejas cartas de ella, documentos que revelaban no solo su talento, sino sus miedos e inseguridades. Una tarde, mientras ordenaba esas cartas, encontró un dibujo a mano alzada que le dejó helado. Su madre había bosquejado un diseño que nunca había realizado en vida, algo que mezclaba cultura y tradición. Una idea brillante se encendió en la mente de Alejandro. ¿Podría su versión de este diseño, combinada con su experiencia adquirida, ser la clave hacia su autenticidad? Mientras su corazón se aceleraba con esta revelación, un nuevo mensaje interrumpió su meditación creativa.
era de su rival nuevamente. El contenido del mensaje lo sorprendió para bien. Quiero pedirte disculpas si te hice sentir que no podías compartir tu esencia. Estoy interesado en conocer más sobre tu enfoque creativo. Alejandro sintió un giro en su interior. ¿Podría el rival convertirse en un aliado? La tentación de colaborar surgió entre sus pensamientos. Todo se complicaba nuevamente, pero esta vez en dirección a una nueva posibilidad. Así, mientras el telón se levantaba para un nuevo capítulo en su viaje arquitectónico, la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de combinar la herencia de su madre con una nueva verdad, enfrentando viejas heridas en el proceso? La culminación de su búsqueda estaba más cerca, pero en el horizonte se cernía un nuevo desafío que lo aguardaba con ansias. Alejandro no pudo evitar que su mente se viera asediada por pensamientos contradictorios al leer el mensaje de su rival. Había una fascinación creciente en la posibilidad de que una colaboración pudiera surgir de lo que había sido una relación tensa y competitiva. Su instinto lo empujaba hacia la desconfianza, pero la posibilidad de aprender, de absorber algo valioso de su rival, era una perspectiva tentadora. ¿Estaba dispuesto a cruzar esa línea, a entregarse a una conexión que había rechazado previamente? Pasó los días siguientes sopesando las implicaciones de una posible colaboración. Cada vez que intentaba sumergirse en su propio trabajo, su mente se desviaba a la idea de compartir su visión, con quien antes había visto como un obstáculo en su camino. Ponderó qué aspectos de su diseño podrían embellecerse, no solo con su enfoque personal, sino también con las ideas de su rival, cuyo talento y éxito no podía ignorar. Un día, decidió responder a su mensaje, proponiendo encontrarse nuevamente para discutir el proyecto que ambos tenían en mente. Había un nuevo sentido de urgencia en su corazón. Necesitaba esclarecer qué significaría esta unión para su desarrollo como arquitecto. La expectativa de un cambio lo envolvía, pero una voz interior le advertía de los riesgos de abrirse a alguien que consideraba al principio un adversario. La reunión se llevó a cabo en el mismo café donde se había desarrollado su primer encuentro. Esta vez, sin embargo, Alejandro se sintió más seguro. La confianza que había construido tras darle sentido a su legado familiar, lo dotó de una base sólida. Cuando su rival llegó, en lugar de la tensión habitual, había un aire de resolución compartida. Durante la conversación, ambos comenzaron a delinear las ideas basadas en los exclusivos estilos de cada uno. Aunque las diferencias eran prominentes, sorprendieron a Alejandro con cuán complementarios se volvieron sus conceptos. La visión de su madre fluía entre ellos. Sus historias y valores se entrelazaban en formas que no había percibido antes. Mientras discutían, él se dio cuenta de que había comenzado a cambiar su percepción, y, con ella, el enfoque hacia su propio trabajo. Sin embargo, en medio de la lluvia de ideas, la pregunta que lo había atormentado regresó. ¿Podía realmente confiar en su rival? La experiencia acumulada durante años en la industria le había enseñado que con frecuencia las alianzas eran temporales, movidas por la conveniencia más que por la sinceridad. Esa brecha de desconfianza se abrió en su corazón, y durante un instante, vio el futuro de su colaboración desmoronándose en una nube de dudas. Alejandro decidió poner a prueba esa confianza. «Hagamos esto», sugirió de forma calculada. «Vamos a compartir nuestros diseños finales y lo que ambos hemos procesado hasta ahora. Solo así podremos claramente ver si realmente tenemos visiones que valgan la pena fusionar». La respuesta de su rival fue sincera y directa. «Me parece justo. Pero, ¿te parece que al hacerlo estás dispuesto a arriesgar todo por esta colaboración?» Alejandro sintió el peso de la palabra todo. Esta pregunta lo hizo reflexionar intensamente. Cada decisión que tomó hasta el momento había construido una versión de él que anhelaba ser. Pero esta colaboración también representaba una posibilidad de cambio radical. La balanza de su propio desarrollo personal parecía pendular entre la cautela y la valentía. Los días posteriores a esa reunión fueron una tormenta de actividad mental y creativa. Alejandro se sumergió en la creación de su diseño, mientras luchaba por aferrarse a la idea de que su madre, en alguna forma, lo guiaba. Cada trazo simbolizaba algo más, su propio viaje hacia la autenticidad, y al mismo tiempo, su deseo de ser aceptado. Mientras el proyecto tomaba forma, se dio cuenta de que no solo estaba creando algo con su rival, estaba desnudando las capas de su propia alma arquitectónica. Sin embargo, el sentimiento de vulnerabilidad se intensificaba. A medida que la fecha límite se acercaba, se sintió más ansioso por compartirlo con su rival. En la noche previa a la entrega, Alejandro miró por la ventana hacia la ciudad oscurecida
y respiró profundamente. La verdadera batalla apenas comenzaba. Había tomado la decisión de unirse a alguien que, a pesar de ser un rival, lo había impulsado a crecer. Al mismo tiempo, un pensamiento inquietante lo golpeó. Si su rival no apreciaba su diseño, si su visión era ridiculizada, ¿cómo afectaría su autoconcepto? La siguiente mañana llevó su portafolio al café. Su corazón latía frenéticamente. La sensación de inseguridad lo consumía. Al cruzarse con su rival, Alejandro entendía que todo podría cambiar con una sola respuesta. Estaba a punto de descubrir no solo el estado de su colaboración, sino una verdad más profunda sobre sí mismo. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Alejandro se sentó en una mesa en el café, el portafolio abierto frente a él. El aroma del café fresco y las conversaciones de fondo se entremezclaban, pero su mente solo podía centrarse en un único punto: la presentación de su diseño. Su pulso acelerado parecía resonar en el ambiente, y con cada respiro, la ansiedad se intensificaba. Se sentía expuesto, vulnerable ante la posibilidad de que su obra maestra no fuese bien recibida. Mientras esperaba la llegada de su rival, recordó la conversación en la que decidieron unir fuerzas. La idea de su madre brotaba en cada trazo, cada elección estética. Ella siempre había creído en la fusión de estilos, en el juego de luces y sombras. Su legado se manifestaba de maneras que todavía le sorprendían. Sin embargo, conectar su pasión con la crítica de otro significaba desnudarse. La disyuntiva entre el deseo de aprobación y la seguridad de su identidad creativa lo atormentó. El sonido de una silla moviéndose le sacó de su ensimismamiento. Su rival, ahora compañero en esta travesía, tomó asiento, con una expresión que oscilaba entre curiosidad y confianza. «Estoy ansioso por ver lo que has creado», dijo, y su tono no era el mismo de antes. Estaba teñido de un respeto que antes no existía. Alejandro se apresuró a presentar su trabajo. Mientras mostraba los planos y los renders, podía sentir las miradas críticas del pasado acechando en su mente. Explicó cada detalle, cada decisión que había tomado. Sin embargo, a medida que su rival examinaba las imágenes, notó una expresión de contemplación más que de escrutinio. ¿Habría algo más profundo en su reacción? De repente, Alejandro recordó la educación artística de su madre, quien siempre enfatizaba la importancia de contar historias a través de sus obras. Se permitió hablar sobre su impulso emocional, como cada línea había sido un homenaje a su propia historia familiar. Al mencionar el legado de su madre, sintió que otros aspectos de su trayectoria emergían. Esos relatos personales, aparentemente tan lejanos de lo técnico, comenzaban a hilar la conexión entre ambos. Su rival asintió con interés, y con cada palabra, Alejandro notó cómo sus propias inseguridades empezaban a desvanecerse. La crítica que temía parecía convertirse en aliento. «Tienes una forma muy particular de narrar. Este diseño no solo refleja tu técnica, habla de ti», comentó su rival. Alejandro sintió que una chispa de satisfacción iluminaba su interior, una sensación de ser visto y comprendido profundamente. Pero la reciprocidad de su rival planteó una nueva pregunta. Si su propio trabajo estaba íntimamente ligado a su identidad, ¿cómo afectaría eso a su colaboración? La espera por la respuesta a su diseño no era solo sobre aceptación, también lo empujaba a definir su propio valor profesional. La entrega se convirtió en un espejo, en el que se reflejaban las inseguridades de su trayectoria, la búsqueda de la autenticidad y la lucha entre la confianza y el temor al rechazo. Finalmente, llegó el momento de que su rival presentara su propio diseño. Alejandro, más tranquilo ahora, se sintió motivado por el reto que representaba. Sus ideas se complementaban, pero él no podía evitar preguntarse: ¿habría algo que revelara la esencia de su rival, un viaje similar al suyo? La curiosidad por aquella historia personal se apoderó de él. Cuando su rival comenzó a describir su proyecto, Alejandro se dio cuenta de que este era un proceso transformador. No solo se trataba de ver cómo sus visiones se entrelazaban, sino de la posibilidad de descubrir lo que ambos podían lograr al unir experiencias y narrativas. Sin embargo, el sentido de vulnerabilidad regresó rápidamente. ¿Acaso sus correspondientes historias serían suficiente para construir un puente de confianza? A medida que profundizaban en cada diseño, Alejandro vio el peligro de la rivalidad convertirse en colaboración genuina. La posibilidad de que su inicial competencia no se desvaneciera por completo lo atormentaba. En el fondo, el temor a que su valentía no alcanzara para congregar sus visiones lo mantenía alerta. La reunión avanzaba,
y Alejandro sintió la urgencia de dar un paso decisivo. No era solo una cuestión de diseño, era un momento que definiría su desarrollo personal. Al contemplar la posibilidad de una colaboración real, estaba preparado para abrirse por completo, pero seguiría desafiándose a sí mismo para descubrir si este nuevo camino era el correcto. Justo entonces, una frase de su rival captó su atención. «Creo que podemos crear algo que desafíe las expectativas, pero...». Alejandro sintió que su corazón se detuvo. La incertidumbre de lo que venía podía cambiar todo lo que había construido hasta ahora. ¿Qué implicaba realmente ese «pero»? La revelación de su rival estaba a punto de redirigir no solo su proyecto, sino su vida. La tensión en el aire era palpable. Alejandro, con el corazón en un puño, aguardaba la continuación de la oración de su compañero. Se sentía atrapado entre su inquietud y la promesa de una colaboración que podría desbordar su comprensión del arte y de sí mismo. La vida parecía reducirse a ese preciso instante, donde el pero de su rival pesaba como un plomo. Pero no será fácil. Este camino nos expondrá de formas que ni imaginamos, continuó su rival, con un tono grave y sincero que resonó en la mesa entre ellos. Alejandro sintió una mezcla de aliento y desafío. Esa afirmación abría un espacio para la vulnerabilidad, un terreno donde ambos podrían levantarse o caer. «Estoy dispuesto a afrontar los riesgos», respondió Alejandro, cuya voz apenas disimulaba la determinación que brotaba de su interior. Esa conversación no solo abarcaba el diseño, tocaba aspectos de su identidad, su legado familiar y su propia historia. Había momentos en que las historias se entrelazaban, y él sentía que su madre, desde alguna parte, estaba guiando su camino. Alejandro se dejó llevar por la confianza que aquella discusión había sembrado en él. Comenzó a compartir sus inquietudes, sus miedos sobre cómo su pasado podía ser visto bajo una luz crítica. Narró un episodio que lo había marcado durante sus años de formación. Ese rechazo de un antiguo profesor que había minado su confianza durante mucho tiempo. Pero también habló de cómo el eco de esos fracasos le había enseñado a desarrollar tenacidad y creatividad, a encontrar belleza en el desasosiego. Su compañero lo escuchaba con atención, y a medida que Alejandro se abría, algo en su expresión cambió. En lugar de un rival a la defensiva, vio a alguien que también lidiaba con sus propias inseguridades. La conexión crecía, y la posibilidad de crear algo profundo y significativo parecía más tangible que nunca. Quizás no deberíamos solo intentar desafiar las expectativas de los demás, sino las nuestras, sugirió su compañero, inclinándose hacia adelante, capturando la esencia de lo que Alejandro había compartido. Hagamos de este proyecto un reflejo de nuestras historias, no solo como arquitectos, sino como personas. Esa idea resonó en Alejandro de manera profunda. Empezaba a vislumbrar que su trabajo podría ser no solo un despliegue de técnica, sino una declaración personal. Estaba en el límite de una transformación que lo llevaría más allá del miedo, que lo liberaría de las ataduras de una identidad definida por la comparación. Ambos acordaron realizar una inmersión profunda en sus propias historias. Esa exploración les permitiría descubrir qué aspectos de sus vidas se entrelazaban y cómo podían traducir esas experiencias en su diseño. Alejandro se dio cuenta de que, a medida que se disponían a compartir su vulnerabilidad, se sentía capacitado para desafiar no solo las expectativas ajenas, sino las propias limitaciones que se había impuesto a lo largo de los años. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba y la conversación se tornaba más íntima, una inquietud le atravesó el pecho. La idea de ser completamente transparente y arriesgarse a mostrar su esencia más cruda lo aterraba. Esa apertura podría hacerle perder mucho. La comodidad, la seguridad, incluso la amistad recién forjada con su rival. Pero al mismo tiempo, ¿podría ser la única forma de realmente destacar y construir algo nuevo? La conexión que habían establecido les empujó a un lugar de honestidad, un sitio donde la esencia de cada uno pudiera brillar sin la amenaza del juicio. Pero la pregunta quedó flotando en el aire como una nube oscura. ¿Realmente estaba listo para abrirse por completo, sin menguar su propia identidad en el proceso? ¿Qué secretos de su madre estaría dispuesto a revelar si eso significaba un verdadero cambio? Al final de la tarde, mientras se despedían, Alejandro miró a su compañero a los ojos y, por un momento, no solo vio a un rival. Vio un reflejo de su propia lucha, de sus sueños y de sus temores. «La próxima vez que nos veamos, traeré algo que es fundamental para mí», dijo, su voz firme aunque cargada de incertidumbres. La mirada de su rival se iluminó en respuesta, pero la duda seguía presente para Alejandro.
Había lanzado una semilla que podría florecer en una colaboración impresionante o convertirse en terreno pantanoso. El riesgo estaba servido, y la posibilidad de que lo que traería fuese un camino tanto hacia su grandeza como hacia su ruina se cernía sobre él, envolviéndolo en un aire de expectativa donde aún se presentaban más preguntas que respuestas. ¿Estaría realmente listo para enfrentar lo que vendría? La jornada de descubrimiento apenas comenzaba. La mañana siguiente, Alejandro llevaba consigo el peso de su promesa. La convicción de ser honestamente vulnerable frente a su compañero lo llevó a analizar sus propios límites. Esa decisión lo impulsó a buscar en su memoria los fragmentos de su vida que lo habían transformado, especialmente en relación con su madre, una figura tanto venerada como complicada. Mientras caminaba hacia el estudio, su mente comenzaba a llenarse de recuerdos. Los días pasados con su madre, ellos en la cocina, hablando sobre sueños perdidos y aspiraciones inalcanzables. La risa sincera de ella contrastaba con la tristeza en sus ojos al hablar de sus fracasos. Con cada paso, la inquietud crecía. No sabía qué aspectos de esa historia estaba realmente listo para compartir. Tenía miedo de cómo su viaje al pasado podría afectarle a él y a su proyecto compartido. Esa jornada también marcaba un nuevo comienzo. Se sentía impulsado a deshacer capas de inseguridad que lo habían acompañado desde sus años de estudiante. Con cada instante transcurrido en el estudio, una mezcla de ansiedad y determinación lo invadía. Pensaba en el impacto que tendría al abrirse, mientras simultáneamente su mente le recordaba lo que podría perder. La aceptación de su entorno, su autoimagen construida a lo largo de años, y la tranquilidad de no ser cuestionado. El trabajo tomó un giro inesperado cuando su compañero llegó y se sintió el ambiente cargado de expectativa. Alejandro vio en su mirada la curiosidad y el interés, y en su propio interior, una batalla entre el deseo de descubrirse y el miedo a ser rechazado se desataba. Su compañero, consciente de la energía vibrante que ambos estaban creando, propuso una lluvia de ideas. Era un espacio seguro, un entorno donde podrían cada uno compartir fragmentos de sus vidas que quisieran incorporar en el diseño. Mientras se lanzaban ideas, Alejandro se dio cuenta de que había algo profundamente refrescante en ese intercambio. Su compañero también luchaba con sus propias sombras, y de alguna manera, sus vulnerabilidades comenzaron a unirlos. Pero la verdadera prueba llegó cuando comenzaron a discutir qué elementos personales integrar en la obra. La oportunidad de darse a conocer empezó a cobrar forma. Fue entonces, con la voz temblando un poco, cuando Alejandro decidió compartir una de esas historias. Un día, mi madre me llevó al taller de un artista. Quería que conociera el impacto que el arte puede tener en la vida de las personas. Ella siempre creía que nuestra historia y lo que creamos se entrelazan. Las palabras fluyeron como un río que brota al romper una represa. Su miedo era inmenso, pero también lo era el alivio de liberar esa carga interna. Su compañero, atento, asintió con comprensión. La historia resonaba con él de maneras inesperadas. Sin embargo, conforme Alejandro se adentraba en los recuerdos, una sombra de duda lo atravesó. ¿Estaba revelando demasiado? ¿Podría esto disminuir su fortaleza y proyectar una imagen de debilidad ante alguien que apenas estaba conociendo? Esa contradicción palpitaba en su interior. Me gustaría conocer más sobre lo que tu madre te enseñó, dijo su compañero, como si leyera sus pensamientos. En ese momento, Alejandro comprendió que abrirse no significaba perder su identidad, sino, de hecho, encontrarla. Ese instante de conexión le llevó a darse cuenta que había sido un niño en busca de validación, pero ahora se erguía como un hombre dispuesto a abrazar su historia en sus propios términos. Con el impacto de esa sesión, ambos comenzaron a experimentar un crecimiento significativo en su trabajo, con una visión renovada que revelaba sus historias mientras se entrelazaban en el diseño. Pero el gran desafío aún estaba por venir. Alejandro sabía que, al abrir un capítulo de su vida, había dejado espacio para que su rival, ahora compañero, también revelara su verdad. La dinámica que se estaba formando era tan emocionante como aterradora. ¿Realmente podrían transformar sus historias en una obra deslumbrante? Alejandro no podía evitar preguntarse si su valentía conduciría a un resultado que nunca imaginó, o si, por el contrario, desvelaría secretos que preferiría mantener ocultos. La pregunta latente seguía ahí, llena de inquietud. ¿Estaba a salvo al proceder en esta dirección y compartir lo que más protegía? La jornada de descubrimiento apenas comenzaba, y el desafío más grande estaba aún por enfrentarse.
Alejandro se encontraba al borde de una transformación que parecía inminente, pero la incertidumbre seguía gravitando sobre él. Los recuerdos de su madre y las emociones que había compartido con su compañero aún latían en su corazón mientras trazaba cada línea de su nuevo diseño. Había una chispa en él, una conexión profunda entre su legado y la colaboración que estaba creando junto a su rival. Finalmente, el momento de la verdad estaba a punto de llegar. La mañana del concurso era un torrente de emociones. Cada participante había llegado con sus obras, cada una impregnada de historias diversas. Pero para Alejandro, el verdadero reto no era solo presentar su diseño, era el desafío de mostrar toda su esencia, la cual estaba entrelazada no solo con su viaje personal, sino también con el legado arquitectónico de su madre. Con cada paso que daba hacia el escenario, su autoduda comenzaba a disiparse lentamente. Con una respiración profunda, se plantó frente al jurado y la audiencia. Presentó su obra con una claridad que nunca antes había experimentado. Cada trazo que había creado hace un tiempo, ahora revelaba un significado profundo. Recordó las cartas, los consejos de su madre y cómo, a través de su proceso, había comenzado a descubrir su propia voz como arquitecto. Las críticas de su pasado, las burlas de sus colegas, todas se desvanecieron mientras hablaba con pasión sobre su diseño. A medida que expuso su trabajo, el murmullo de la sala se convirtió en un eco de admiración. Sus palabras resonaron auténticas y despojadas del peso de su inseguridad previa. Al hablar de los sacrificios de su madre y cómo esos retos le habían inspirado a encontrar su propio camino, el aplauso inicial comenzó a llenar el aire. No solo estaban aplaudiendo el diseño, sino a un hombre que había decidido abrazar su autenticidad y vivir a la altura de su legado. Cuando terminó, la audiencia lo miró con un nuevo respeto. Se sintió reconocido, no como un hijo que vivía en la sombra de su madre, sino como un arquitecto en pleno reconocimiento de sus capacidades. Esa realización fue el cierre perfecto para una etapa de confusión y lucha. El jurado deliberó, y Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y esperanza mientras esperaban los resultados. Durante la espera, su mente viajó a momentos de su infancia, las risas compartidas, las enseñanzas y el amor incondicional de su madre. Ahora, ese amor se había traducido en un acto de valentía y determinación que había dado un giro radical a su vida. Recordó lo que su profesor había dicho acerca de valorar su propio trabajo y la necesidad de construir su identidad. Y así fue mientras un tribunal de su alma lo validaba. Finalmente, el momentáneo silencio se rompió. El anuncio del jurado fue el latido más esperanzador que pudo escuchar. Alejandro no solo había ganado el primer lugar en el concurso, sino que su diseño se convertiría en un proyecto representativo de la ciudad. Era el reconocimiento que necesitaba, una validación del esfuerzo, el viaje y las batallas enfrentadas. Al mirar al público, se sintió invadido por una oleada de gratitud. Allí estaba su compañero, sonriendo con aprobación. En ese instante, ambos comprendieron que su colaboración había significado algo profundo. No solo habían fusionado sus habilidades, sino que también habían creado un espacio donde sus historias se entrelazaban. Alejandro había conquistado sus temores y aceptado su identidad, y su rival también había encontrado su camino hacia la autenticidad. El viaje había valido la pena. Alejandro se sintió completo. Su alma descansaba en un lugar de satisfacción donde el legado de su madre y su crecimiento personal coexistían. A partir de ese día, decidió que su misión como arquitecto no sería solo construir espacios, sino también inspirar a otros a que se conectaran con sus propias historias y luchas. Alejandro se había transformado. Había dejado atrás el lastre de la inseguridad y el miedo. Había conquistado su lugar en el mundo con confianza y autenticidad, forjado en el esfuerzo de su madre y el reconocimiento de su voz. La realización de sus sueños se materializó de maneras que nunca había imaginado. Este es el momento de apoyarnos mutuamente, de reconocer nuestras historias y auténticos deseos. Así que, necesitan suscribirse ahora al canal, para no perderse la próxima historia que los inspirará a seguir sus sueños. Dejen un me gusta ahora para ayudar al INTA a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este poderoso final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten presenciar este mensaje de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que impacte vidas.